Maná escondido para ti. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, hermanos, entrenar a los santos, de manera que sean totalmente capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, estamos de nuevo, pues en el libro de Efesios. Decimos un libro muy profundo que inicia desde los celestiales y por otro lado pues trae todo el plan de Dios desde los celestiales. Maravilloso, maravilloso. Esta mañana, hermanos, quisiéramos hablar un poquito sobre las cosas que hay que vencer. Porque, no me gustaría dejarlo así incompleto, ¿verdad? Porque es maná escondido para vencedores. Pero, ¿qué es lo que hay que vencer? Bueno, mire, aquí en la primera iglesia, la iglesia en Éfeso, precisamente, empieza desde capítulo 2 del libro de Apocalipsis y en el verso 5 el Señor dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te has arrepentido. Dice el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Bueno, fíjese, el Señor le dice: arrepiéntete. Y luego dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Pues esto aparentemente no dice nada, pero realmente, mire, cuando está uno en el primer amor, que es el mejor amor, pues está uno todo loquito por el Señor, la mera verdad. Y usted puede hacer muchas cosas, pero pues llegó un momento en que la iglesia en Éfeso como que pues ya eso se volvió rutinario, se volvió común y pues prácticamente dejó de importar realmente. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que el Señor le dice que se arrepienta, que vea de dónde ha caído y que haga las primeras obras. Es decir, cuando estaba bien enamorada del Señor, cuando estaba loquita por el Señor, ¿ve? El Señor le dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Lo que sí le dice también que tiene, ¿me entiende? Dice: tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son las obras de los nicolaítas? Mire, pues si lo decimos de una manera, podríamos decir clara, es alguien que está al frente de la iglesia y que controla todo, ¿ve? O sea, nicolaítas, Nico
vencer, conquistar. Laos, o sea, gente común o el laicado. ¿Ve? Entonces realmente dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. O sea, los que conquistan al pueblo, ¿ve? Y no dejan que el pueblo haga nada. Ellos hacen todo. Son todólogos. No teólogos, todólogos. Quiere decir que ellos hacen todo. Bueno, quiero decir, pues mire, si usted ve eso realmente, hermano, pues prácticamente haga de cuenta que, pues el sistema de los nicolaitas, hermano, pues es algo que, pues quizá, ¿me entiendes? Sea muy obvio en el sistema pastoral. El sistema pastoral, pues prácticamente inicia después de la Reforma. El sistema pastoral tiene como unos 500 años de existencia. Digo, el gobierno de la iglesia, de acuerdo con la Escritura, son los ancianos. ¿Ve? Y ancianos siempre está en plural. Escuche, nunca está en singular. El gobierno de la iglesia son los ancianos. La palabra griega para ancianos es la palabra presbíteros, siempre en plural. Siempre, hermanos. Entonces, digo, vamos a decir, a partir de la Reforma, ¿ve? Esto cambió. ¿Qué sucede? Pues que simple y sencillamente, vamos a decir así, Martín Lutero huye, ¿verdad? De Alemania, ¿verdad? Se va a Inglaterra y pues funda la iglesia ahí en Inglaterra. Pero vamos a decir, se llevó hasta cierto punto todo lo que hacía en el catolicismo, ¿ve? Hubo cambios, o sea, de nombre. Por ejemplo, vamos a decirlo así, en el catolicismo, por decir así, tienen el altar. Entonces acá cambiaron el nombre del altar por el púlpito. Luego en el catolicismo tienen al sacerdote. Y acá, entonces pusieron al pastor. Y luego entonces, o sea, allá tienen la varonil o los hijos de José, por decir. Y acá tenemos la varonil. Allá tienen a las hijas de María y acá tenemos la femenil. Allá tienen el catecismo y acá tenemos la escuela dominical. Es decir, si se da cuenta, pues es un asunto que realmente, haga de cuenta, solamente fue cambio de términos, ¿ve? Pero el sistema de los nicolaitas, pues, o sea, se dio vuelo, ¿ve? Porque entonces ya, pues, usualmente el sistema pastoral ya no deja ser más, ¿ve? Y luego es un solo pastor. No está en plural como cuando es presbíteros o ancianos. Entonces, el Señor le dice, bueno, tienes esto, que está a tu favor, ¿verdad? Que aborreces las obras de los nicolaitas, aborreces a los que se quieren enseñorear del rebaño, aborreces a los que solamente ellos son los todólogos. Dice, aborreces esas obras. Dice, las cuales yo también aborrezco, le dice el Señor. Fíjense nomás, esta palabra aborrezco es una palabra muy fuerte. Fíjense, que el Señor aborrezca las obras de los nicolaitas. ¡Wow! Digo, es una palabra fuertísima, ¿eh? O sea, no le pasa nada. Entonces,
Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Bueno, inmediatamente el Señor vuelve, o sea, a Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, y donde Él establece, Génesis 2:9, donde el Señor establece el árbol de la vida, ahí, ¿ve? Para el que quiera comer del árbol de la vida. Y bueno, eso es realmente Éfeso. Dice verso 8, dice, y escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, así se presenta el Señor, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las calumnias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow. Bueno, sino sinagoga de Satanás. Entonces, dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, eso, pues digo, esta es la iglesia sufriente realmente, la iglesia en Esmirna. Entonces, pues aquí en realidad el diablo se puso pesado, ¿ve? Digo, por ejemplo, el hebreo, o sea, por ejemplo, aquí la palabra dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las calumnias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate, dice nomás también qué fuerte está el Señor, la verdad. Es que mire, hermano, o sea, el Señor estableció un lugar en el Antiguo Testamento, y ese lugar, ¿me entiende?, era Jerusalén. Una vez que vino la cautividad babilónica, que Babilonia derrotó, pues primeramente a las 10 tribus del norte, que es el reino de Israel, y luego después a las 2 tribus del sur, que es el reino de Judá. Entonces, una vez que el Señor hizo eso, pues se acabó realmente el lugar escogido por Dios. Y entonces, por causa de que se pierde Jerusalén, entonces salen a relucir las sinagogas. Las sinagogas, o sea, es el término que se dice cuando realmente están fuera del lugar que Dios escogió. Deuteronomio, se me hace que es 12. O sea, habla bastantes veces de cómo Él ha escogido un lugar. Y ese lugar es Jerusalén, para morada de su nombre. Y el pueblo cuando menos subía 3 veces al año a Jerusalén. Y claro que el pueblo asistía a Jerusalén, pero traía pues el producto de la buena tierra. Si había sembrado, pues lo que había cosechado, ¿verdad? Si tenía vides, ganados, o sea, de lo que cada quien sacara, venía y lo traía para el disfrute de todo el pueblo. Entonces, pues eso era realmente el lugar que Dios escogió, pero aquí dice el Señor que ellos son sinagoga de Satanás. Mire, la palabra griega para Satanás es adversario. Adversario quiere decir enemigo por dentro. Y entonces, bueno, adversario es por dentro y enemigo es por fuera, ¿sí? Es un adversario interiormente,
pero es enemigo exteriormente. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Eso es lo que denota el hebreo, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué sucede? Después de la deportación, cuando viene la cautividad babilónica, que es el primer imperio que cautiva al pueblo de Israel, entonces, hermanos, o sea, surgen las sinagogas. Y aquí el Señor dice de Esmirna que es la sinagoga de Satanás. Aquí vamos a parar, hermanos, y seguimos en esto. Amén.